Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio a este desafío de la semana 12. Tiene como título El amor alienta. Y esa parte la vamos a encontrar en el versículo de Proverbios 16:24. Dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. A mí me llamó mucho la atención esto porque justamente dice que las palabras, cuando vienen así agradables y dulces al alma, va a traer salud a los huesos. Y eso yo creo que es algo que va muy, muy, muy profundo para nuestro conocimiento y para nuestro entendimiento de que es tan importante esta parte, tenerla en cuenta no solamente para nuestros hijos, sino para todos los que nos rodean. Dice aquí, a los padres les encanta escuchar que otros elogien a sus hijos. Obviamente a nosotros nos gusta que elogien a nuestros hijos cuando están pequeñitos, que hagan su gracia, que hagan cosas, uno le encanta que ellos sean elogiados. O cuando están ya grandes también, ¿cierto? Pero quizás no te das cuenta de cuánto anhelan tus hijos escuchar un cumplido de tu parte. Entonces a veces nosotros en eso erramos, de que no festejamos o no les damos como una voz de aliento, diciéndoles qué bueno que te destacas en esta parte, ¿sí? Dándoles como esa fortaleza, ese ánimo para que ellos vean ese cumplido por parte nuestra. Entonces, las palabras tienen muchísimo poder y la escritura nos dice algo sobre eso. Y vamos a leer Proverbios 18:2. Yo lo voy a leer porque como el tiempo es tan corto, entonces es mejor que yo lo esté leyendo también. Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Entonces, todo depende de lo que nosotros hablemos y digamos, ya sea como para muerte o para dar vida. ¿Por qué se dice muerte? Porque a veces las palabras lastiman, las palabras matan, palabras que son tan fuertes y tan duras que maltan el alma, lastiman de tal forma, laceran de tal forma que es difícil a veces levantarse después de algo así. Lo mismo, las palabras dan vida, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, con respecto a eso, va a haber unos frutos. Todo depende de lo que tú estés sembrando con tus palabras. Asimismo, recibirás frutos, ¿cierto? En tus hijos. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta, de que nuestras palabras sean sabias, sean palabras que edifiquen, no que destruyan. Lo que le dices a tus hijos puede impartir amor y construir puentes de esperanza para ellos o envenenar sus percepciones y aplastar su confianza. Entonces, si yo no doy palabras que construyan, sino que destruyan, miren cómo puede contaminar o envenenar sus percepciones y aplastar su confianza. O sea, ellos ya no van a tener confianza en sí mismos y vamos a tener hijos como con mucha desconfianza, como muy retraídos, precisamente porque nuestras mismas palabras los han entrelazado. Evidentemente no sentirás todo el tiempo deseos de elogiar. Obviamente no todo el tiempo vamos a estar dándole elogios, ay, qué bonito, qué esto. No, pero sí eventualmente tratar de hacerlo porque ellos necesitan escuchar esto de parte nuestra. Tal vez tengamos problemas con nuestros hijos que de pronto nos sacan de quicio, pero en lugar de darles aliento, de pronto destruimos, ¿sí? Porque a veces nos sacan de quicio y de pronto por sacarnos de quicio decimos palabras necias
que no van a traer ningún aliento sino destrucción. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero a pesar de todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y es estas preguntas de reflexión que van a estar también, se van a mandar al grupo para que ustedes tengan muy en cuenta estas preguntas de reflexión para cada uno de los padres. Dice, ¿tus hijos saben que eres su mayor admirador? Entonces, reflexionemos sobre eso. ¿Tus hijos saben que eres su mayor admirador? Para ellos es importante lo que sus padres piensen o digan sobre ellos. Entonces, a veces no se dice nada y quedan las cosas como así, y ellos se sienten inseguros, se sienten retraídos, como que no valen, como que lo que hacen no importa. Entonces es importante también elogiarlos, no llegar a extremos, ¿no? Segunda pregunta que hacen aquí, de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que salieron de una conversación contigo con una sensación renovada de aceptación, valentía y confianza en sí mismos? Entonces, en algún momento que hayas dialogado con tus hijos, ellos han salido con esa sensación de renovada, de aceptación, de valentía y confianza en sí mismos para enfrentar este mundo que está con tantas cosas. Entonces, de eso depende mucho. Mire, este mundo está trayendo tantas cosas, tanto en nuestras vidas, que para mantenerse a flote no es fácil. Y para nuestros hijos, si no tienen esa voz de aliento por parte de sus padres, van a fracasar en muchas cosas. Entonces nosotros tenemos esa tarea para que ellos sean fortalecidos a través del Señor, pero depende también mucho de que nosotros tengamos esa parte de darles esa voz de aliento. Dice, el fruto de tus labios no solo los ayuda a definir su realidad y comprender su identidad, sino que también a guiar su destino. Miren lo importante que es eso también. De lo que salga de nuestros labios como padres va a definir muchas cosas en la vida de nuestros hijos, porque si no van a estar atados con los dichos de nuestras bocas. Demasiadas veces los padres maldicen a sus hijos sin saber la ridiculización que ellos sienten al ser insultados o decirles que probablemente serán un fracaso en el futuro. Es que tú eres un fracasado, tú no sirves para nada. Entonces, esas no son palabras de aliento, son palabras que destruyen. Y tenlo por seguro que si estás atándolo con esto, así va a ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado. 10 segundos de veneno verbal, imagínense, 10 segundos de veneno verbal que salga de los labios de un padre, podrían cambiarle la vida por completo a un hijo, sea pequeño o sea grande. Entonces, por eso mismo, ese veneno verbal hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque esto puede cambiar mucho la vida de nuestros hijos. Así que es vital que refrenemos nuestra lengua. Y vamos a mirar una cita bíblica en Santiago 1:26. Santiago 1:26, que nos dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, es importante, por más que tú estés en los caminos del Señor, pero si tú no refrenas tu lengua hacia tus hijos en la forma en que los tratas verbalmente, esto puede traer muchas consecuencias a la vida de ellos y también a la tuya. Vamos a leer otro versículo, está en Santiago 3, del 2 al 12. Santiago 3, del 2 al 12. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas en impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Precisamente aquí nos explica este libro, esta parte de Santiago 3 del 2 al 12 es muy profundo esto que nos aclara aquí de lo que puede causar la lengua. El hablar mal, el hablar, maldecir, mejor dicho, tantas cosas que uno que tiene que tener mucho cuidado, y todos caemos en esa parte. Bueno, mi esposo va a dar un aporte. Y en eso, hermanos, buenas noches. En eso debemos tener mucho cuidado, porque de pronto, bueno, tal vez en nosotros ya conociendo los caminos del Señor no incurrimos en esos errores, pero en algún tiempo tal vez pudimos incurrir, pero es notorio en muchas personas cómo los padres tratan a sus hijos, los tratan de torpes, los tratan de inhábiles, de que no sirven para nada. En muchas ocasiones llegan las madres a tratar a sus hijas me disculpan la expresión, pero de perras, de que no son buenas para nada, de cosas muy desagradables. Entonces, cuando se le están diciendo todas esas cosas a nuestros hijos, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros los estamos etiquetando de esa manera cruel, en lo cual el niño comienza a convencerse de pronto de que en realidad es así, de que es un bueno para nada, de que según la etiqueta que le pongamos, y es más, le podemos colocar muchas etiquetas, y ellos van creciendo con eso allí en sus corazones, y eso comienza a ser parte de su carácter, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén, así es. Debemos de tener cuidado de cómo describimos a nuestros hijos. A veces nosotros describimos mal a nuestros hijos. No, es que él es muy grosero, él es un no sé qué. Ojo con eso. Hay una diferencia inmensa entre decirle a tu hijo que hizo algo insensato y llamarlo tonto. O sea, hay que decirle, no, hiciste algo malo, pero el hecho que haya hecho algo malo no quiere decir que haya decir, no, esto es que usted es un idiota, un bruto, No, esa no es la forma. La forma es enseñarle de que está haciendo mal, pero no tildarlo ya de algo que no es. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Dios cambió muchas veces el nombre de las personas para honrarlas, alentarlas y ayudarlas a modificar la visión de sí mismas. Miren cómo Dios nos enseña a través de las mismas escrituras de cómo Él alienta y cómo Él anima a que sigan por el camino que debe ser. Amén. Entonces dice aquí en Génesis 17:5, quien esté copiando, ahí le estoy dando los versículos. Génesis 17:5 dice así: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abram, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. O sea, cuando ya Abraham o Abram ya hizo lo que Dios había dicho que hiciera y que ya le había bendecido y había creído en lo que Dios le había prometido, entonces Dios le cambia el nombre. Cuando él reconoce su falta, cuando él reconoce de que ha hecho mal y empieza a ver esos cambios, entonces Dios le cambia el nombre y le pone ya no el nombre como era anteriormente, sino que ya anteriormente era padre de muchedumbres. Aquí dice es padre de multitudes, padre enaltecido. Entonces, Dios en esa parte muestra lo que Él quiere animar a que Él no siga siendo como era antes, sino reconociendo lo que Él está haciendo en su corazón y esos cambios que se están viendo, lo anima a que siga adelante. Entonces, es una forma de mostrar ánimo hacia lo que está haciendo su hijo. Vamos a verlo también en Génesis 32:28. Génesis 32:28 nos dice: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí también lo vemos a través de esta historia de lo de Jacob, cuando lucha en Peniel con un ángel. Todos hemos visto esta historia y sabemos de que esa lucha pues es una lucha espiritual que él tuvo, donde él quería ser bendecido por Dios, porque él no había sido bendecido por Dios. Entonces, cuando él vence, cuando ya muere ese viejo hombre y él reconoce ya el llamado que Dios le ha hecho, entonces le cambia el nombre. Ya no será engañador, que Jacob significa la palabra, Jacob, el nombre significa engañador. Ya él cambia a Israel, que ya es un pueblo, ¿no? Entonces, aquí Dios le cambia ese nombre y es una forma de animar a lo que ya está reconociendo Jacob ahí, de que él falló, de que él ya es una nueva persona, de que él no va a seguir siendo ese engañador, porque él fue muy engañador con su padre, con su hermano. Entonces ya él cambió. Entonces es una forma de reconocimiento que Dios da. Mi esposo va a dar un aporte. Y en ese sentido, lo que sucede es que es muy importante entender que todo ser humano comienza a identificarse según cómo se le nombra o según cómo se le diga a la persona, ¿cierto? Entonces, a nosotros mismos también nos sucede. Nosotros como que nos identificamos a través de la opinión que tienen, de los conceptos que tienen, de la forma como nos describen. Entonces, las otras personas. Entonces, mire que Dios lo que está haciendo, de pronto la escritura no registra cuánto pudo haber sufrido Jacob por, por esa causa de que tal vez le decían que era un suplantador, que un engañador, que un esto, ¿cierto? Pero Dios, a través del cambio del nombre,
lo que significa es que le está entregando como una nueva identidad. Entonces nosotros tenemos que comenzar a fomentarle a nuestros hijos esa identidad que los resalte, esa identidad que los valore, esa identidad que les va a servir para cimentar sus vidas en un futuro. Entonces aquí también debemos tener mucho cuidado porque a veces la identidad que se le está dando al niño es una identidad negativa. Entonces debemos cambiar eso para darles una identidad. Entonces al final de cuentas, el niño, si nosotros lo estamos identificando negativamente, en un futuro él se está creyendo así y, y ya su manera y su carácter va a ser de esa forma en que nosotros lo describimos. Pero entonces ese es un cambio, más que en nuestro, más que en el nombre, más que en esto, debe ser un cambio en nuestra forma de percibir a las personas. Aquí yo considero que Dios, al cambiar el nombre de Abraham, de Jacob, lo que está es viéndolos de una forma totalmente diferente, con un propósito conforme es a la voluntad de Él. Amén. En Juan 1:42 también Jesús nos muestra aquí algo, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, o sea que Simón anteriormente se llamaba así, Simón, y ya Jesús le cambia el nombre a Cefas, que significa Pedro, piedra. Entonces, miren que ahí vemos lo que precisamente el pastor está diciendo. Bueno, comprender con humildad que son pecadores, hay que enseñarles esa parte, pero aún así ver que Dios los ama, que los hizo a su imagen y que tú como su madre o su padre los bendice. O sea que hay que enseñarles, sí, que ellos fallaron, que reconozcan que son pecadores, pero que aún así por eso Dios no va a cambiar con ellos, ni tampoco sus padres. Sus padres van a ser ese medio por el cual Dios va a obrar para guiarlos, para tener ese cambio en sus vidas. Tenemos que permitir que la paciencia y la amabilidad del amor guíen nuestras lenguas y construyan una atmósfera de ánimo poderoso. Nuestras bocas deberían ser manantiales vigorizantes de amor y de verdad, en lugar de fuentes contaminadas de palabras, quejas e insultos. Y uno tiende a eso. Nosotros nos dejamos que esa fuente sea así contaminada y no que sea algo que fluya, que sea transparente, que sea limpio, sino que traemos palabras necias y eso perjudica en la crianza de nuestros hijos. Pablo lo expresó así también en Efesios 4:29. Efesios 4:29 nos habla también sobre esa parte y nos aclara un poquito de lo que estamos hablando. Se me perdió Efesios, ya lo encontré. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces tú quieres dar gracia a ese hijo que está oyendo, es necesario que nuestras palabras no sean destructivas ni corrompidas, sino que edifiquen sus vidas. Encontrar defectos nunca debería ser nuestra forma de actuar predeterminada. Los niños que están siempre preocupados por temor a que los reprendan por el error más minúsculo, quedarán aplastados por el peso de tus palabras. Entonces,
ellos se cohíben, hay mucho temor en la vida de ellos precisamente por esa forma en que nosotros les tratamos con nuestras malas palabras. Entonces van a estar siempre con esos temores. Dice, aunque Dios podría exponer muchas cosas vergonzosas en nuestra contra, la Biblia revela que se deleita es en tus hijos. Vamos a leer Sofonías 3:17. Dice así, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, así como Dios nos habla en esta palabra, nosotros también tenemos que ser ese Padre, como Dios es ese Padre para nosotros. Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta, y Sofonías usa una palabra de ánimo aquí para nosotros, porque nos enseña mucho para que nosotros seamos como Él nos está tratando a nosotros, le seamos también a nuestros hijos. Hay unas preguntas de reflexión que me gustaron mucho y que también van a ir allí en el grupo, ahorita se los envío. Dice esta pregunta: ¿cuán a menudo tus hijos te escuchan hacer alarde de ellos en público? Miren que esto es importante. A veces hay padres que los elogian constantemente y eso tampoco es bueno, pero de vez en cuando hay que hacerlo. Otra pregunta: ¿cuántas veces te detienes a reafirmar tu amor o resaltar algo que admira de ellos? Y a veces no lo hacemos o no caemos en cuenta. Las cosas que hacen pasan desapercibidas porque estamos entretenidos en otras cosas y no valoramos cosas sencillitas que ellos de pronto están haciendo y no los animamos con eso, no los alentamos con eso. Entonces allí estamos fallando. Dice aquí, piensa en lo que sucede con sus aspiraciones, cuando saben que pueden contar con tu aliento, consuelo para enfrentar un nuevo desafío. Si tienen la seguridad de que estarás allí para apoyarlos, ganen o pierdan, sentirán libertad para dar lo mejor de sí mismos. O sea que no importa que ellos ganen o pierdan, hay que alentarlos. Que les fue mal en el estudio, hay que alentarlos, no estar que no es que tienes que ser el perfecto, el que tiene que sacar 5 siempre. Ojo con eso, porque eso no es bueno, esos extremos. Sí hay que alentarlos y decirle, tú puedes más, pero bueno, en la próxima te va a ir mejor. Alentarlos en esta parte. Estimula a tus hijos de una manera nueva al hacer que tus palabras amables les resulten deleitosas, deliberadas y diarias. O sea que esto no es solamente una vez por año, ¿no? Las palabras de aliento deben de ser casi que diarias. Vamos a ver aquí cuando nos dice que deleitosas. ¿Cómo así que deleitosas? Es estimular cuando descubren algo que disfrutan de ellos. Entonces, estimularle eso que tú ves que está resaltando en ellos, entonces estimularlos. Mencionarle a tu cónyuge, o sea, al papá de los niños, lo que más te gusta de tus hijos en un tono que se escuche desde la otra habitación. O sea, decir, ve, Jaime, tan chévere ese que hizo, ese cuadro que hizo tal, digamos, Helvi. Le quedó bien bonito, ¿no? Pero es para que ellos escuchen de que se está elogiando esa parte y eso anima y fortalece mucho a tus hijos. Tu elogio se meterá a sus corazones y puede resonar en sus oídos durante años. Esos elogios fortalecen mucho en su alma, en su corazón. Y eso dura, ¿no? En algún momento me elogiaron eso que yo hice tan sencillo, mis padres, y eso levanta el ánimo.
puedes comenzar una conversación inolvidable preguntando, ¿sabes lo que me encantó de ti? Tal y tal y tal, tal cosa. Miren, esas son palabras de elogio, no de destrucción. O responder a un logro diciendo, vaya, estoy impresionado, tienes mucho talento. Entonces, a veces viene por lo menos Jacob con una hoja de cuaderno, con unos muñequitos pintados, y viene y me lo muestra a mí, la muestra al abuelo, y a veces uno está todo embolatado, pero hay que sacarle ese tiempito y mirar el dibujo, y esto quién es, eso es importante, y elogiarle esa parte. Aún si no han hecho nada digno de alabanza por el momento, siempre es bueno tomarlos en tus brazos en forma espontánea y susurrarles, estoy tan agradecido que Dios te haya puesto en nuestra familia. Miren, son palabras que, profundas, que eso queda ahí en sus corazones y en sus mentes. Estas palabras serán de oro para ellos. ¿Quieres regalarle oro a tus hijos? ¿Quieres regalarle algo que sí vale la pena? Son esas palabras, con moño incluido. Bueno, dice deliberadas. Sé estratégico con tus palabras. Lo que decías elogiar será lo que tus hijos más valoren y busquen reproducir en el futuro. Así que ten cuidado de afirmar el carácter más que la apariencia externa o el desempeño público. Mira qué bonito aquí. Hay que afirmar el carácter de nuestros hijos, más que cualquier cosa externa. Su forma de vestir o su esto, no, es más importante afirmar su carácter. ¿Ya? Y dice, señalar lo orgulloso que estás de su honestidad, de su diligencia, de su amabilidad. Eso fortalece sus cimientos. Los cimientos firmes que Dios nos muestra. Esto es intangible. A que nos pongamos a mirar que nos gusta cómo está peinado, cómo está vestido, o el calcetín o los zapatos que tiene. Entonces, es más bonito y fortaleciente que elogies son esas partes que son intangibles, que no son visibles en sí, sino que eso se siente. Dirige tus palabras al corazón donde más importa. Reconoce que tu estímulo también puede guiar los caminos que decidan tomar más adelante. Entonces, esas palabras, mire cómo van a ayudar mucho para el futuro de ellos. Declarar que bien te salió ese dibujo, como hablamos ahorita. Me encanta tu atención a los detalles. Todas esas cositas. Ole, tú eres muy detallista. Por ejemplo, Ángel David es muy detallista. Entonces, yo llego y también le digo, papi, qué chévere que seas así detallista porque pocos hombres son así. Entonces, todo eso ayuda mucho a elogiarlos y alentarlos. Esto puede alimentar su deseo de seguir desarrollándose en esta área. Bueno, vamos a ver la parte de diarias, esas palabras diarias. Como cualquier niño podría sentirse desalentado o desanimarse en algún momento. Tenemos que desafiarlos e inspirarlos verbalmente como un hábito cotidiano. O sea que estarlos siempre constante, porque ellos en los colegios acordemos que se ve mucho ese bullying, entonces de pronto no dicen nada y reciben de pronto regaño de sus propios profesores, de sus compañeritos, bueno, de tantas personas, de las mismas familias de uno. Pero si tú estás constantemente así fortaleciendo, inspirarlos verbalmente, esas cosas no van a repercutir tanto en sus mentes y en sus corazones. Vamos a leer Hebreos 3:13, que nos habla también sobre algo importante.
Hebreos 3:13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, siempre hacerles reflexionar si han caído en alguna cosa, pero acordémonos que la exhortación es palabra de ánimo, no es de regaño, es una voz de ánimo, de aliento. El amor se dedica a buscar razones para afirmar el buen carácter y la conducta apropiada en nuestros hijos, sin importar qué edad. No importa la edad, siempre debe salir esas palabras de fortaleza, de ánimo para nuestros hijos, de estarlos animando en cada cosa que realicen, en cada cosa que emprendan, dándoles esa voz de aliento, sin importar la edad. Incluso si ya son adultos, aún puedes encontrar maneras de resaltar las pequeñas cosas que te enorgullecen. Me siento orgulloso, hijo, de que hagas esto y aquello. Me siento orgulloso por lo que veo ahora en ti. Bueno, hay tantas cosas. Cuanto más celebres sus vidas ahora, más elevarás sus alas, y esto a su vez te proporcionará más razones para festejar en el futuro. Entonces, no tampoco podemos llegar al extremo, ¿no? Porque de pronto se vuelven muy orgullosos y vanagloriosos, pero de una manera proporcional se puede realizar esta parte, dando esa fortaleza y ese ánimo que ellos necesitan. ¿Mi esposo va a aportar algo? Yo creo que en ese sentido lo que acaba de mencionar mi esposa, de los elogios que pueden enorgullecer a los hijos. Aquí también hay algo muy importante, y es que todas esas virtudes, todos esos talentos, todas esas cosas importantes e interesantes que nosotros vemos en nuestros hijos, aparte de resaltarlas y de aplaudirlas, nosotros debemos manifestarles a ellos que todos esos son dones que Dios le ha entregado. Es decir, tenemos que enseñarles a ellos de que esas cosas buenas, en esas cosas buenas Dios es glorificado, porque Dios es el que colocó esa especialidad, el que colocó ese talento, el que colocó ese comportamiento, el que ha venido transformando la vida de ellos, y para que ellos entiendan que la obra del Espíritu Santo también está funcionando dentro de ellos. Amén, así es. Entonces, así que abre la boca y deja que tu amor vuele. Miren, ayer tuve la oportunidad de visitar una familia, pues digamos familia, sí, pues una familia, y llegamos a la conclusión con las personas que me acompañaron a hacer la visita, de que lo que Dios nos mostraba allí es que había mucho temor, había temor, pero a la vez, ¿cómo se decir? Han sido personas de pronto muy humilladas, y por eso son tan temerosos. De pronto no ha habido este tipo de aliento en las vidas de los niños, y toda la descendencia parece ser que ha sido así, porque tanto la abuela, la mamá y la hija y los nietos, bueno, han sido muy retraídos, demasiado retraídos, muy encerrados en sí mismos, no salen casi a ningún lado. Mejor dicho, hay un hermetismo tremendamente, y eso ve uno la falta de amor, la falta de muchas cosas.
Sale uno muy, muy dolido del corazón de ver este tipo de familias, por lo cual pues esa es la tarea que tenemos de estar en oración y estar eh, eh, haciendo la obra de Dios. Pero qué bueno cuando encontramos familias que se dan aliento los unos con los otros, que se fortalecen, es muy hermoso, y que se disponen a recibir, a tener, como decíamos la semana pasada, tener un corazón enseñable. Es importantísimo que nosotros nos dejemos enseñar por Dios, y todos esos estudios son fundamentales para que no sigamos siendo lo mismo, no andemos en las mismas, sino que seamos libres de muchas cosas, nuestra descendencia sea libre, y que no continuemos siendo con esas maldiciones generacionales que nada bueno trae, sino que sean todos libres en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar la tarea para la próxima semana, y es la tarea del desafío de la semana 12. Dice así: comprométete a mencionar actitudes positivas de tus hijos todos los días durante la semana siguiente. O sea, siempre estarlos elogiando por algo que han hecho y que tú percibes así, entonces elogiarlos. Entonces, si están grandes también, porque hay cosas que ellos de pronto realizan y que de pronto han pasado no en esta semana, sino anteriormente, ¿te acuerdas? Entonces, elógialos. Comencemos esta semana a hacer ese tipo de cosas. Hazlo tanto en privado como en público, frente a amigos y familiares. ¿Qué quiere decir en privado? Pues ahí solitos con tu hija, o también hacerlo con la familia, ¿no? Mi hija, mire que ella hizo tal cosa y yo me siento muy orgullosa porque mi hijo o mi hija hizo tal cosa. Entonces, para que ella escuche, ¿no? Que ella alcance a escuchar de que están elogiando algo que hizo, ya sea muy sencillo o lo que sea, no importa, estás haciendo algo para ellos. Ahora hacen aquí 3 preguntas. Después de hacer el desafío, se hacen las 3 preguntas. ¿Qué atributos te vinieron a la mente para cada uno de tus hijos? ¿Cómo se los expresaste? La segunda pregunta, ¿cómo se los expresaste? Tercera pregunta, ¿cuál fue su reacción? O sea, después de hacer el desafío, hay pregunta qué fueron los atributos que tú utilizaste para ellos, cómo fue lo que los expresaste y cuál fue la reacción de ellos. Preguntas muy sencillitas. Cualquier duda que tengan, no, mejor dicho, estamos es para explicarles si tienen alguna duda con respecto a las preguntas y a la tarea del desafío. Tenemos toda una semana, alcanzan a preguntarnos, ¿vale? Bueno, entonces, esposo, ¿vas a hacer algún aporte? Todo bueno, listo. Entonces, vamos a hacer la oración. Espero que hayan entendido y que nos dispongamos para hacer ese desafío, esa tarea que es bien interesante. Voy a pedirle el favor a Esperancita que dirija la oración de despedida del grupo. Amén, pastora. Padre Santo, en esta noche te damos las gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, por este tiempo tan especial, Señor. Maravilloso en el que tú nos entregas, Señor amado, esas bases, Dios, para que cada día, bendito Dios, nos edifiquemos, Señor amado, en tu palabra. A edificar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, todo lo que está a nuestro alrededor, Señor. Hoy te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo la vida de mis pastores. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tenemos, Dios, de edificarnos. Ayúdanos a seguir, a permanecer, Señor, a ser esforzados, Señor, a ser valientes, Señor amado, a llegar a esa meta, Señor amado. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendigo a cada uno de mis hermanos y sus familias allí representadas, Señor, y que tú seas guiándonos siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito Rey, gracias. Gracias, Señor amado, te doy en el nombre de Jesús por este tiempo tan especial, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén, hijita. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ánimo para adelante y nos vemos entonces dentro de 8 días. Un abracito para todos. Que Dios me los guarde y me los proteja. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones.